Estamos en la parte final ya de estas habilidades de desarrollo interior, en, la, en las habilidades que tienen que ver con el colaborar. Hemos estado hablando en esta serie de habilidades de comunicación, habilidades de co-creación, la mentalidad inclusiva y las competencias interculturales, la confianza. Y hoy vamos a abordar las habilidades de movilización, que tienen que ver con las habilidades para inspirar a otros o movilizar a otros para como articularlos en propósitos compartidos, movilizar a las personas como a trabajar. Entonces yo les voy a contar un poquito para mí cómo he estado viviendo últimamente esa experiencia y desde ahí como cuando hablan de propósito compartido, a mí una de las cosas que más me mueven ahorita para construir tiene que ver con la construcción de movilizar a otras personas, ¿cierto? Como yo quiero servir de puente para entre pensadores, artistas, humanistas, creadores en el espacio digital para empezar a crear como un espacio de confianza y de intercambio que permita a partir de esos encuentros crear una, o por lo menos empezar a co-crear una plataforma de aprendizaje transfronterizo, como que sea como una especie de huerta colectiva donde todas las experiencias son como las semillas que hay en el territorio y que esas personas, a pesar de que puedan seguir haciendo sus proyectos, puedan en algún momento articularse y servir de puente para una infraestructura de aprendizaje global que tenga un poco los principios pues, metateóricos de un proyecto que involucre como la parte interior, la parte comunitaria y la parte del desarrollo de valores y que tenga que ver como con la construcción de instituciones. Creo que es en el campo de lo meso, en el campo de de lo institucional, que está en crisis hoy, que requiere como una reconstrucción directa por los ciudadanos y por la sociedad civil, donde estas habilidades de movilización se pueden empezar a dirigir, ya que nos quejamos un poco de que la educación, de que la salud, hay mucho inconformismo y hay muchas crisis, y siento que muchas de esas crisis que se están teniendo a nivel global son crisis también de la educación. Entonces, estoy como muy interesado como en movilizar, pues, hacer esos puentes, ¿cierto? Incorporar también un poco la experiencia de las personas alrededor de sus proyectos para democratizar un poquito lo que ellos vienen trabajando, esos saberes. Y una de las cosas que me parece más interesante en una nueva institucionalidad que se pueda empezar a crear, que no arrancaría, una institucionalidad no puede arrancar desde cero, ¿cierto? Sino que tienen que surgir de un movimiento cultural que ya están dando y que valora un poco ciertas cosas alrededor de la vida, alrededor como de la construcción, porque yo creo que una de las mejores cosas para criticar las cosas que no nos gustan es practicar las cosas que sí nos gustan, ¿cierto? Practicar y construir. Y yo creo que ese es el esfuerzo también que inspira mucho la filosofía metamoderna y la filosofía integral, es la reconstrucción, es como crear cosas, es no quedarnos solamente en deconstruir o en pensar críticamente o en tener un diagnóstico muy elaborado sobre los problemas del mundo, sino también empezar a crear unos hilos donde podamos empezar a darle forma a aquellas cosas que nosotros sí queremos, quiere decir en un proceso más de empoderamiento, de democratización. A mí me parece muy potente en términos de la movilización el esquema que plantea Hansi Fregnat en el libro de Ideología Nórdica. Él plantea 5 líneas de trabajo político. Uno es la política existencial, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la interioridad de las personas, otra que tiene que ver con la política de él llama, un concepto como alemán que se llama Gemeinschaft, algo así, que tiene que ver como con lo comunitario y habla de que cualquier política o cualquier esfuerzo de construcción tiene que fomentar lazos que permitan crear redes sociales más robustas dentro de las personas para poder como que las personas puedan encontrarse, acunarse, ser vistas, ser reconocidas, ser alimentadas. Entonces como que esas redes sociales son
muy importantes en cualquier esfuerzo político. Habla también de la política empírica, que tiene que ver como con incorporar la evidencia científica a las políticas públicas, que eso es algo muy importante, que empecemos como a mirar en las neurociencias, en las teorías, por ejemplo, del trauma y de la salud mental. La sociedad y la ciudadanía tiene que estar mayor informada de eso, porque tener ese conocimiento es empezar ya la transformación, es empezar a la sanación, es empezar a también la gente tener más conciencia. Hace un tiempo con James estábamos muy interesados en abordar los temas de las economías complementarias, las monedas locales, todos esos esfuerzos que han surgido desde la ciudad para construir nuevos sistemas de intercambio. Y entonces como que estudiamos en un tiempo esas formas co-creativas de construcción de monedas locales. Y eso también en las crisis pues ha tenido como un auge también muy fuerte. Ahorita pues se está hablando del Bitcoin y otras cosas que yo no he estado como no he estado siguiendo muy cerca, y también de los bancos creados por los ciudadanos, como muchas iniciativas creadas por los ciudadanos para empezar a gestionar de una manera más rica pues su propio buen vivir, su propio bienestar. La otra frente que Hansi plantea dentro de la política, que me parece también muy interesante, es la política teórica. Cualquier proyecto político debe tener también unos fundamentos filosóficos, teóricos, y gente que se dedique también a esa construcción teórica. Por ejemplo, lo que yo siento que Arturo Escobar ha hecho en el proceso de las comunidades negras acá en Colombia es estar mucho de frente como con esos movimientos y organizaciones civiles y empezar a crear como una abstracción teórica y a escribir y a crear libros alrededor de lo que está sucediendo en los movimientos sociales. Entonces yo siento que esa política teórica también es algo muy importante en cualquier proyecto de movilización, cualquier proyecto institucional. El otro frente, esto es como un hexágono, él lo plantea como un hexágono. Yo lo siento como inspirado también en el árbol de la vida del Cábala, porque casi todos esos puntos del hexágono, él traza líneas a los vértices, de tal manera de que cada vértice se conecta con los otros. Y es muy bonito la estructura, porque es una estructura donde muestra de que todos los elementos están conectados. Y otro elemento de esa política que me falta, la política de la emancipación, y creo que ahí ya están los seis puntos que él plantea. Me parecen muy desafiantes en el sentido de que en esta Universidad del Futuro, que es como mi proyecto que quiero empezar a construir, y en el cual las conversaciones que estoy teniendo abren como un territorio de intercambio, de fortaleza institucional entre ya redes de redes, ¿cierto? Me parece muy importante para seguir movilizando a las personas, pues establecer como unos fundamentos metateóricos del proyecto en los 4 cuadrantes. Parece algo muy importante dejar como convocar a eventos con las personas que estuvieron participando, para ya no tener encuentros entre dos, sino empezar a convocar algunos eventos donde podamos empezar a dialogar un poco más y a ver cómo podemos enriquecer mucho más ese diálogo. También me sueño en esa movilización con una publicación de una serie pues muy ambiciosa de materiales con un equipo base. Me gustaría también, a partir de estos diálogos, que pueda surgir una escritura, un libro, unos materiales que que se puedan crear, que sirvan también como una, porque yo siento que la movilización ahora, en términos de una nueva institucionalidad, tiene que ver mucho con lo transmediático. Movilizar un poco la producción de texto escrito, diálogos en línea, eventos, talleres, empezar a tener como una oferta en varios medios, que la gente pueda engancharse como con los productos que nosotros construyamos, para que la gente que entre por cualquier lado pueda seguir como entrando, eso implicaría también un consejo asesor como interdisciplinario, ¿cierto? Como una gente que le quiere apostar a eso, porque yo siento que esto que estoy planteando no lo podría yo hacer sino movilizando también a otras personas. También me parece interesante, y creo que algo así está haciendo también Gustavo Calabró con la comunidad integral. Él está haciendo como construyó una comunidad hasta ahora en WhatsApp en torno como unas actividades que tienen que ver con la práctica integral de vida. Me parece muy importante en cualquier proyecto institucional crear una comunidad también, no solo de base, sino también un grupo de personas que puedan estar
Y lo último que yo me sueño en esa estructura de movilización es la producción de recursos educativos para todo público y de pronto algunas experiencias también que la gente pueda vivir de una manera más acompañada para poder como bueno, y otra cosa que me parece importante en esto de la movilización es también como alianzas con otras experiencias de corte similar en el mundo, como el Schumacher College, como la gente que está haciendo también proyectos que tienen que ver con enfoques holísticos. Me parece que una de las cosas nuevas en la nueva institucionalidad tiene que ver también con la introducción de lo espiritual en cualquiera de las cosas que se esté haciendo. En cualquiera de los liderazgos tienen que ser un liderazgo informado un poco como por prácticas espirituales. También me parece muy importante para liderar eso y también acerca de lo que tiene que ver con el trauma, porque la mayoría de organizaciones y las formas de liderar moderadas muchas veces por el estrés y por la ansiedad y por las malas relaciones, eso lo que está generando es mucha más traumatización de la sociedad en lo laboral, la gente en sus trabajos y no están haciendo cosas bien hechas. Entonces yo creo que para evitar todos esos problemas de la institucionalidad agotada y cansada de la que venimos y la que muchas veces criticamos, requerimos estar muy informados también de hacer un trabajo con la sombra. Siento que una de las cosas que de pronto estos objetivos de desarrollo interior le faltó un poco abordar de una manera más directa es ese trabajo como con los traumas históricos, sociales y existenciales que modelan mucho nuestros hábitos, nuestras formas de aprendizaje, nuestras formas si somos abiertos o cerrados, si somos inclusivos o no inclusivos. Esa cosita, si nosotros hemos vivido y incluso no solo los personales, sino los históricos, como el racismo, como el cambio climático, como el sexismo, son como traumas que desde que llegamos acá a la sociedad, pues se vienen horadando un poco mucho las relaciones. Entonces, a mí me parece que una de las cosas de un proyecto institucional del corte educativo que yo estoy imaginando es también crear como una narrativa compartida, ¿cierto? Que convoque a navegar pues este mundo y a las personas en diferentes ámbitos de maneras mucho más imaginativas. Crear un sistema financiado, ojalá internacionalmente, o financiado por algunas organizaciones, mirar un poco también como en el contexto actual del nuevo gobierno acá en Colombia, también podemos hacer crecer también estas iniciativas. Entonces me parece también importante. Lo otro que también lo veo un poco más allá de Colombia, es como que me interesa mucho que en esas habilidades de movilización empoderar mucho como a América Latina y al sur global como un todo. Eso me parece muy chévere también porque acá hay voces intelectuales, hay experiencias que resultan bastante interesantes para la construcción como de esa construcción. Entonces lo que yo he estado haciendo es una especie de curaduría, a manera como si fuera un curador de un museo, de una galería, eh, para mirar cómo cuáles son las experiencias y los relatos más ricos de humanidad que debemos nosotros como personas interesadas como en la educación y en la construcción y en el florecimiento de las personas, ponernos en el centro de como de las discusiones, porque yo creo que eso tiene que ver, a mí siempre me ha interesado mucho la parte ciudadana, la parte de ejercer como de una manera más responsable mi ciudadanía y siempre he estado buscando también ahorita después de la pandemia, también maneras de cómo podemos buscar desatascarnos en el contexto de nuestras vidas mediatizadas digitalmente, que yo creo que a veces esa conexión tan fuerte está evitando mucho esa creación de esa nueva institucionalidad, porque estamos encontrando fácilmente mucha información, muchas cosas que están postergando un poco ese deseo para una construcción mucho más radical, mucho más profunda, tener más el tiempo, la atención y la conciencia entregada el 100% como un proyecto arriesgado nuevo. Entonces yo creo que pues dejaría por ahí. Lo único que diría también ahí al final es que en mucho de estoy consciente de que la educación necesita salirse del aula y ramificarse a todos los espacios de la sociedad, como a la salud, a la arquitectura, a los proyectos ambientales, a los estudios de género, a los temas que tienen que ver con la paz. Tiene que descentralizarse un poquito y reconectar a la sociedad con mucha de la agencia ciudadana y colectiva y territorial que ya está surgiendo, porque así
pasamos de un aprendizaje más pasivo a realmente generar una educación que se esté comprometiendo realmente con la construcción de mejores relaciones y mejores vidas, pero lo reitero, en una propuesta ya más de movilización, ya es dar pasos para que en la sociedad civil se puedan crear nuevas instituciones educativas, que yo creo que es lo que también en Italia en los 70 surgió una idea muy bonita entre los ciudadanos en Reggio Emilia, de donde se reunieron, así como nosotros cuatro, a preguntarse por la educación inicial y surgieron estas escuelas que curiosamente son el referente actual de educación infantil como de vanguardia en el mundo. Igualmente siento que otra de las cosas, además de relacionar a la educación con estas experiencias en los territorios, siento que también me interesa mucho crear espacios educativos que toquen el alma de las personas. Me parece que es una de las cosas que más están necesitando en el mundo, ¿cierto? Nutrir la vida de millones de personas, nutrir el desarrollo psicológico y el florecimiento de las personas, ayudarlos y acompañarlos como a que las personas puedan empezar a tener un contacto más fuerte con su alma, con su vida interior, con sus movimientos de integración del pasado. A mí me parece una cosa muy importante porque cuando uno integra el pasado, crea mayor presencia, crea mayor disponibilidad para el futuro, crea mayor conciencia de lo que se quiere y del anhelo, esa integración. Pero si no hay integración de esas cosas que hemos vivido, a veces resultamos dilapidando mucha energía y no se da como la integración. La integración es un esfuerzo muy interesante para la construcción también de estos contextos de trampolín o de empezar como a salir un poquito más desde la parte interior, ya la parte más social y como lo ven, lo venimos pensando, integrando también perspectivas y mapas cada vez más ricos, más holísticos, más integrar una esfera pública más sana, porque yo siento que tenemos la nueva institucionalidad, también estaría a cargo de una refundación también de lo que tiene que ver con el Internet. Ya ha pasado un poquito los 20 primeros años de la red, siento que ya deberíamos un poco empezar a construir otro tipo de espacios usando las mismas tecnologías, ya más como, porque las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino que depende de la comunidad que se las apropie y depende de ello, pues entonces siento que esta propuesta pues tendría que dialogar también mucho con la capacidad también de una apropiación mucho más activa y hacker de las tecnologías y también sobre todo enfocando las tecnologías en función de la construcción de comunidades y de nodos en los territorios que realmente puedan, como en este libro que estoy leyendo este libro y me parece que da buenas pistas también para el trabajo de la educación del futuro que se llama Education in a Time Between Worlds, que tiene como unos ensayos alrededor del futuro de la educación. Me parece que ese autor, Zachary Stein, creo que es un gran referente también para este modelo educativo que trabaja como 13 milagros sociales y lo interesante es que recoge un poquito como 13 diálogos que se están dando en el mundo alrededor de la renta básica universal, como varios temas, atención médica, los temas que tienen que ver con la desmilitarización y los lleva un poco como en el territorio de fortalecer los procesos educativos. Entonces dejo como por ahí, como para abrir un poquito el tema de la construcción, de la movilización social, que creo que es un tema que a mí me interesa mucho en un tiempo donde quisiera empezar a hacer sostenible más mi proyecto intelectual y creativo. Creo que en las experiencias que he conversado, en los diálogos, he aprendido mucho porque muchas de las experiencias que he invitado son personas que ya pues viven familiarmente mucho de los proyectos que, por ejemplo, como Gabriel Vanegas, que ya montó su proyecto, mucha gente que puso un poco los títulos universitarios, los doctorados y todo eso a enfocarse mucho en la construcción de sus proyectos independientes. Y siento que muchos de esos proyectos han funcionado también porque la gente, no es porque sea muy buena haciendo negocios, sino porque le metió mucho la atención y el foco y el corazón y las relaciones. Creo que una de las cosas que
narran un poco más las personas que están hablando del capitalismo consciente y todo eso, es como empezar a tener unas relaciones con toda la cadena de personas que hacen parte de la institucionalidad, desde con quienes uno trabaja, los clientes, como que toda la cadena de valor que produce lo que uno está produciendo tiene que estar como sana relacionalmente y eso es como uno de los factores claves de muchos de los emprendimientos actuales. Entonces dejo por ahí para que dialoguemos un poquito ahí sobre cómo ven cada uno de la movilización. Bueno, voy a entrar yo porque en esta época de las comunicaciones interactivas, a veces el silencio es más preocupante que los discursos y las palabras. Entonces, después de oír la exposición de Andrés, pues es abrumador, o sea, la dimensión en donde estamos. Voy a hacer un poco de caso a lo que decía James al comienzo, que normalmente diagnosticamos muchísimo y voy a entrar un poco por el final. Y después me devuelvo, si acaso, a diagnósticos y a percepciones y a críticas sobre los temas. Pero digamos que este personaje interesantísimo francés que se llama Edgar Morin, que paradójicamente acaba de cumplir 102 años, y seguramente está muy vivo y muy saludable y muy activo, además, asombrosamente activo. Podrá llegar a 110 años, que se va a ser un buen ejemplo para nosotros, si somos capaces de llegar por allá. Obviamente entendiendo que ya hay personas, hace un mes vi en la televisión colombiana que había una costeña que tenía 121 años. Entonces, yo me doy cuenta que van empezando a aparecer esos personajes tan extraordinarios y 121 años muy bien, o sea, como bien vividos, que es a donde quiero ir. No es la vida aburrida, ni nada de eso, ni la vida enferma, ni la vida delicada, sino muy bien vividos, o sea, que es interesante. Y digamos que Edgar Morán decía en un libro que escribió hace muy poco, ya salió en español hace muy poco, sobre no son memorias exactamente, pero son como unas síntesis. Yo, a la edad de 102 años, hacer síntesis es una osadía interesantísima, ¿no? Porque normalmente uno oye síntesis a los 60, a los 50, y los colombianos están muy acostumbrados a oír las biografías de James Rodríguez, la biografía a los 21 años de James Rodríguez, o mis primeros 40 años de Jorge Barón. O sea, son de una locura. A mí yo no entiendo uno para qué se escribe la biografía, a menos que esté haciéndose un psicoanálisis o alguna cosa así, pero yo no le veo mucha razón. Y Edgar Morán empezó a hacer eso y rescataba algo que a mí me llama la atención, sobre todo en esta época colombiana, que cuando antes de comenzar la grabación yo les decía que era 205 años como de un desierto que crecía, ¿no? Un desierto que crece. Eh, a lo Nietzsche, el desierto que crece, el desierto que crece. Y después de 205 años aparece una irrupción que yo jamás soñaría que hubiera sido, por lo menos en mi vida, en el tiempo de mi vida hubiera podido ver eso, porque normalmente siempre votaba por los perdedores, ¿no? Yo ya estaba acostumbrado que era un loser, como se dice en inglés, en términos políticos, jamás acertaba y mis intereses no eran representados ni expresados en el mundo político, en el mundo de la polis colombiana, en el mundo de la cultura colombiana. Y esto para mí es muy interesante porque vuelvo a retomar como esas ideas que tenían los anarquistas y los comunistas en otras épocas, animados por las más bellas ideologías fraternales que yo he conocido, o sea, de las más bellas fantasías y ideologías fraternas, ¿no? Donde es un espíritu que está convocado, cruzado,
donde hay muchísimas de las sombras de la sociedad, que es la codicia, el poder, el dinero y todo eso, que han sido, por lo menos, están subyugadas en ese momento. Entonces, y, y yo pensaba que todavía, por ejemplo, recuerdo la explosión que fue la Revolución Rusa en términos de todo, de la civilización, del arte, todos los movimientos artísticos modernos más importantes se expresaron y salieron de ahí, de esas fuentes, en arquitectura, en diseño gráfico, en música, se empezaron y se irrigó rápidamente por el resto de Europa y por muchos sitios de América Latina. Entonces, me parece asombroso y yo sigo todavía pensando que hay principios irrenunciables, como decía este caballero francés, que, por ejemplo, la defensa de la razón, la del Homo sapiens, pero combinada en una forma alquímica y muy magistral, con la pasión y la fe, ¿no? Con la pasión y la fe. Y voy a aclarar el término de la fe, no lo estoy diciendo digamos, de la manera conocida, sino, digamos, que la fe en la humanidad, fundamentalmente, en la humanidad. Y esa humanidad que es capaz de integrar en sí misma dimensiones muy en todas las direcciones, al pasado, al futuro, en las dimensiones de lo más pequeño a lo más grande, en las dimensiones de lo menos valorado a lo más valorado, o sea, es como un sitio donde se cruzan esas fuerzas. Entonces, digamos que conservo la religión de esa fraternidad humana, ¿no? Y esto ha sido, en estos 205 años, yo estoy así como en un momento que conservo esa religión, como que es posible que eso pueda surgir con errores y con todos los problemas, pero eso es muy factible que pueda estar surgiendo. Entonces, habría que copular ahí entre García Márquez, un poco Marx, un poco Adam Smith, un poco eh, Shakespeare, un poco esos personajes, ha sido una cópula para poder intentar ese tipo de experiencia. Porque decía Edgar Morán, y me pareció interesante cómo veía él su futuro, ¿no? El futuro inmediato que él prevé. Y le pongo atención por ser Edgar Morán. Y decía, él ve un neototalitarismo creciente. Y no naciente, sino lo ve ya empezando a crecer. China como modelo, digamos. China como modelo. Es una especie de nueva esclavitud y la domesticación de las mentes apoyadas en la vigilancia electrónica masiva. Usted puede ir, ayer hablábamos del espacio público en una conversación con Andrés, pero el espacio público teórico es una maravilla y el espacio público de las conjunciones son muy buenas, pero hay en el mundo del urbanismo y la arquitectura se habla de un no espacio, es de otro tipo de dimensión donde ya no hay esa experiencia del espacio, sino se cruzan como redes eléctricas y electrónicas. Entonces, eso, digamos que habría que mirar esa vigilancia electrónica masiva. Y para este gran sabio, este gran francés, ve como el curso ve que el curso civilizatorio se ha vuelto a dislocar otra vez, ¿no? Lo veo otra vez dislocado. Entonces, yo veo como él tiene la dimensión macro y es muy interesante. Nosotros vemos dimensiones también muy directas, muy territoriales, muy cercanas, muy de las comunidades, muy de las ciudades donde vivimos, muy de los barrios donde vivimos, de las montañas que habitamos, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esas posibilidades, nosotros tenemos que también aportar esa calidad fraterna. Yo creo que ahí es donde también habrían unas opciones de apertura para los seres humanos, para los encuentros de los seres humanos. Esas afecciones fraternas es tal vez puntos de contacto directo con los seres humanos que son inolvidables. Y yo recordaba también ayer cuando hablábamos de la vida en la ciudad, que Henry Miller decía que él amaba las ciudades donde se había enamorado. Y yo me acordaba de las murallas de Cartagena, que en el lugar donde se colocaban los cañones en la muralla, que son esos huequitos, no eran huequitos tan pequeños porque eran unos cañones enormes.
Ahí cuando yo, la primera vez que fui a Cartagena, el Corralito de Piedra, lo que yo vi fue novios ahí sentados en el huequito, conversando y dándose besos y abrazándose y amándose, ¿no? Entonces, primero una red marcada del lugar de los cañones era el lugar de los amantes, ¿no? De los lovers. Eso era asombroso ver esa modificación, esa red marcada. Y lo otro es que uno se enamora de esas ciudades cuando tiene ese tipo de afecciones. Y las afecciones no son solo con las mujeres, las amantes, sino también con la amistad, con los amigos, con las personas que hacen otro tipo de opciones sociales. A veces hay que poner entre paréntesis y hacer una epogea de las marcas que da los neoliberales, los industriales, los comerciantes exitosos, que es eh, productividad, que es dividendos, que es que usted además no necesite, nunca gaste todo lo que tiene porque no lo va a consumir, etcétera, etcétera. Entonces, tiene uno que empezar a valorar otro tipo de aspectos importantes para no sentirse como un perdedor, no sentirse, eh, digamos que está por fuera de la experiencia espiritual o de la experiencia del mundo en ese momento, o que es un outsider. Yo creo que es necesario rescatar eso y rescatarlo con otras personas adicionalmente que están conviviendo con ese tipo de experiencias. Entonces, digamos que en el mundo la conciencia humana necesita referentes, ¿no? La conciencia humana necesita referentes. Y uno de los aspectos que nosotros tenemos ahora es esa de referenciación. Las instituciones públicas, el espacio público es hoy, frente a ese ataque masivo del neoliberalismo, pues fue desvalorizar completamente las instituciones públicas, el espacio público, las actividades públicas. Y además les dan denominadores degradantes, ¿no? Como casi que de parásitos, de mantenidos, de gente que no es capaz de tener ideas ni tener iniciativas, que eso es mentira, ¿no? Eso es absoluta mentira. Y entonces esas referencias tienen que volver a ser tanto personales, individuales, organizacionales, ideológicas, y empezar también otra vez a reconstruir ese tejido delicadamente para poderlo integrar nuevamente. Ahora, hay otro aspecto que uno experimenta actualmente, es la fragmentación y la subfragmentación. Uno puede quedarse solo en algunos territorios de la ciudad. Entonces, hay territorios de la ciudad que tienen, para entrar a un barrio, tienen una palanca con un portero. Siendo espacio público, usted tendría derecho a circular por las calles de ese condominio, de ese barrio, y no puede hacerlo porque estos empiezan a territorializarse y a tener espacios de encerramiento. Y frente a esa, digamos, fragmentación hay que darles también referentes. Y el otro es la pérdida en la desorientación frente al futuro, digámoslo así. El horizonte del futuro es necesario otra vez volver a dar confianza y que se pueda proyectar. Faltan imágenes que impulsen las acciones hacia el futuro. Entonces es importante proponer imágenes orientadoras. En general, por ejemplo, cada época tiene su mito, ¿no? Así como hay la época industrial, el mito de las máquinas, el mito hoy no puede existir. El mundo era, perdón, el mundo era un mundo desencantado, un mundo frío. Hoy es necesario volver a ver la Tierra, el planeta y el cosmos de manera encantada, o sea, de manera sagrada, volver a valorarlo. Y no creo que hoy haya un mito donde, con validez, donde no tengamos esa visión de la Tierra, donde no tengamos la visión de la Tierra. Y eso incluido la visión de los territorios donde nosotros vivimos y los territorios sin límites. Nosotros no tenemos vallas donde nos digan que podemos pasar en la realidad, son abstracciones, pero en las organizaciones de las naciones se han puesto esas vallas. Incluso aquí nosotros tenemos problemas con los territorios internos, que a veces hay algunos grupos culturales que se consideran superiores a los otros en Colombia. Fíjense que las grandes votaciones de la presidencia de Colombia fueron los márgenes, ¿no?
los márgenes de las costas y del sur de la selva. Eran los márgenes los que se han mantenido siempre marginales. Y el centro de Colombia, exceptuando con una pequeña, una isla central que es una isla alargada que es la Sabana de Bogotá y la ciudad de Bogotá, estaba unido a esos márgenes, ¿no? Pero el centro de la ciudad estaba en una postura completamente conservadora. Y hay regiones también colombianas que son muy conservadoras y étnicas, ¿no? Uno le pregunta, yo volví a oír ahora que perdieron las elecciones, la ultraderecha, oí otra vez los grupos de Antioquia hablando de Antioquia Federal y que se separaban. Ellos tienen unos problemas también étnicos, ¿no? Que todavía es como los de la IBM, que lo que es bueno para la IBM es bueno para todo el mundo. Ellos tienen en las etapas de la evolución cultural están en una dimensión conservadora todavía. A uno en Bogotá no le preocupa si usted es antioqueño, si es pastuso, si es de la selva, no, nada. Simplemente exprese sus talentos, ¿no? Exprese, conviva, pero otra vez ha irrumpido este tipo de posturas que son muy cerradas y muy anacrónicas. Entonces, frente a eso también hay que trabajar, frente a eso hay que abrir un poco los horizontes y la mente colectiva para que no nos volvamos a cerrar en grupos otra vez, digamos, de locales y que vuelve a salirle la sombra colectiva, ¿no? De creer que son superiores a otros grupos sociales. Nadie le dice a uno nada en Colombia si se desplaza, es una libertad que tenemos. Nosotros si salimos de las fronteras tenemos problemas porque tenemos que mostrar permisos y esas cosas, pero en Colombia no hay eso. Entonces yo miro un poco esas opciones en este momento. ¿Ustedes me escuchan ahí bien? Sí, Bueno, sí, es que yo sí he estado escuchándolos un bien. poco cortados porque estoy como por acá en otra casa y bueno, estoy teniendo como otra señal. Estaba en movilización social aquí en toda la casa buscando un lugar donde poder sintonizarlos mejor. No, muy agradecido otra vez pues, de seguir aquí con esta conversación, pues porque para mí ya es como una realización, una autorrealización, ya estar involucrado pues en estos tejidos, que creo yo que son como las nuevas manillas eh, que tenemos para mostrar en estos nuevos tiempos, estos nuevos grupos de ideas. Y bueno, la metáfora de la música siempre, pienso yo, va a ser súper importante para comprender también como el futuro del que habla Fernando Espina. Eh, la música puede ser como la anticipadora también de esas posibilidades que ya se plantean como prácticas necesarias, pero prácticas que tenemos que descubrir, no, o sea, tenemos que descubrir en la práctica y la teoría que se pone en práctica, que se vuelve teoría otra vez en la medida en que se practica. Y bueno, la idea del grupo, la idea del jam session, la idea de la improvisación, estos cuartetos, quintetos, sextetos, bueno, solos también que se pueden hacer en estas reflexiones y que se tejen, me parecen muy interesantes. Yo pienso que el otro punto ahí que es importante es ya el aspecto, no sé cómo llamarlo, si moral o político. Eh, bueno, también está el elemento de lo ético y es cómo, qué se supone que es lo bueno o qué se supone que es lo malo. Bueno, y tenemos tal vez la propuesta ahora pues esto de la propuesta de lo, ¿cómo lo podríamos llamar? Pluriversal,
no sé si también como una pluripolaridad también, que implica que hay como diferentes melodías, hay diferentes acentos, hay diferentes enfoques, diferentes perspectivas, pues casi que sabemos que tenemos tantas perspectivas como personas, pues cada persona de cierto modo es el, el mediador de un contexto, de un momento histórico, quiéralo o no lo quiera. Algunos más inconscientemente, otros más conscientemente, y dentro de esos más conscientemente, otros más dedicados a lo creativo, que es como el punto donde yo a veces me enfoco más, y es como en este grupo de gente que le interesa como la creación, la cultura, el arte, porque están más interesados precisamente en el juego, eh, y están en el juego, o sea, que es un poco también como el asunto, y el asunto es no entrar en el juego, entrar en la danza, entrar en el baile de lo que está sucediendo en el momento histórico en el que estás, que sería como lo más interesante, ¿no? Como entrar, como cuando fue la época del disco en los 70s, o bueno, o el rock, los que siguieron la onda del rock, del sinfónico, se fueron por la vía del metal o por la vía del jazz. Bueno, eso como fue creando ahí discursos que eran el encuentro de personas creativas que al mismo tiempo se volvían movilizaciones sociales. No una movilización social necesariamente desde un discurso ideológico, aunque la música lo puede hacer, ¿no? Pues se puede usar la música como un instrumento ideológico, pero también puede ser simplemente el encuentro, ¿no? La colaboración, la cooperación. Y en ese concepto de colaboración y de cooperación creo que empato ahí con lo de movilización social también. Yo me imagino la movilización social más movida, no por una ideología o por determinado enfoque, sino más por unos procesos, no sé si llamarlos metodológicos, a través de los cuales las personas se encuentran y colaboran, ¿no? Algunos a veces han usado la metáfora del aeropuerto o, bueno, estos terminales donde las personas se encuentran como en sus viajes, ¿no? Y ahí pueden, pero pues realmente sabemos que son no lugares, generalmente son no lugares por donde transitamos, por donde nos movemos, pero no, entonces, ahí no hay, a veces no pasa nada, ¿cierto? Simplemente el tránsito. El telar también, obviamente, y el tejido es pues como nuestra metáfora ancestral más, como la que más usamos, o la que más he escuchado yo, que se usa en estos territorios, sobre todo pues en cercanía con indígenas de la Sierra Nevada, con los muiscas o neomuiscas, con ahorita un poco la gente del Cauca y del Sibundoy y del sur de Colombia, el elemento del tejido, las chaquiras, la manilla, todo eso son redes, rizomas, micelios, pueden ser metáforas de lo que la cocina, por ejemplo, también internacional. La cocina, pues en el sentido de las mezclas, de aquellos, de los que juegan con la cocina, de los que cogen los ingredientes que hay, que pueden sembrar, que pueden cosechar, que de pronto trajo el amigo, que algún viajero dejó por ahí encima de la mesa, y que luego se convierten en elementos de improvisación a la hora de una preparación. Eh, en ese discurso de la cocina, en ese discurso de la música creativa, de la música de colaboración, creo yo que encontrar como el lugar donde ya están sucediendo las cosas que a mí me parece, que a mí me gustan, que me atraen y por las que me siento como llamado. Por eso me siento también llamado por este tipo de escuchas, estos espacios de escucha que abrimos entre los seres humanos para que suceda el pensamiento, entendido también como música. Me gusta mucho esa figura de la diosa hindú de Saraswati, que es la diosa de la música y tiene que ver también con la fluidez. Y entonces por eso también la relacionan con la palabra.
y esa palabra podríamos relacionarla contemporáneamente con lo que los muchachos a veces llaman rap, hip hop, que es un poco como hablar con ritmo y ir tejiendo ideas. Creo que gana el que más ideas teje y el que más elementos hace converger, pero creo yo pues que también no solo es hacerlos converger, sino también este elemento de belleza, pues elemento de atracción. Me siento muy cómodo ahí, digamos, en una perspectiva estética de la movilización. Me pregunto un poco por la ética, sobre todo no tanto por la ética, pues porque la ética termina siendo también pues como un contrato, un acuerdo entre hombres y mujeres, pues que cada una tiene como unas condiciones que habría que ver. Ahorita estaban hablando de los medios, estamos hablando de los medios, de la movilización social y los medios para moverla y me llevó eso como a una clase que me tocó dar en estos días también un poquito sobre a los muchachos en la Universidad de Nariño sobre sociología del arte y hablábamos de Carlos Marx y hablábamos de esa figura pues de los medios la actualidad de Marx y estas figuras pues de los medios de producción, quiénes son los dueños de los medios de producción y bueno, y esa capacidad que tenemos nosotros de usar estos nuevos medios ahorita para expresarnos y para hacer pues hasta donde podamos lo que nosotros nos inventamos o creamos. Bueno, no sé, fue un vuelo ahí de reflexión, porque como les digo, los he escuchado un poco también como cortados, entonces como cogiendo ahí pedazos de lo que la transmisión, pensé que de todas maneras también hacía parte pues como de estas nuevas infraestructuras, entonces que también hay que ser un poco como juguetón, digamos, no salirse tan fácil del panorama, por lo menos, y de pronto sí del camino, pero no salirse como de ese horizonte en el que estamos un poco como enfocados, lo de la movilización social. No sé, ahí le estoy pensando. También capto lo de Andrés en el sentido de todas aquellas potencialidades que empiezan a salir de estos documentos, de estos audiolibros o de estos juegos musicales. Me parece muy parecido a toda esa producción de jazz, de improvisación que todavía se hace, pero que tuvo sus tiempos donde los músicos se llegaban a los estudios, dan algunas pautas básicas, algunas ideas básicas y 1, 2, 3, 4 y hágale y quedaban, ¿no? Muchos de esos son tremendos trabajos que todavía seguimos escuchando y seguimos analizando. Bueno, suelto por ahí el aire porque estoy como muy entusiasmado hablando. Bueno, no sé, yo quisiera comenzar como por elaborar un poquito lo que le voy recibiendo a Andrés y a ustedes, comenzando por la propuesta un poquito, volviendo como al foco que es el concepto de colaborar. Y tratando como de pensar aterrizadamente sobre este tema de llevar a la acción y de llevar a la ejecución los afectos, las afinidades y las sinergias y también, por supuesto, las disidencias intelectuales y de personalidad que tenemos y que han ido y que se han ido pensando. Me gustó mucho el concepto de curaduría de lo humano que propuso ahorita Andrés. Me gusta mucho ese concepto. Cuando yo intenté hace un par de años crear una universidad, pensé primero que todo en la plataforma digital que pudiera servirnos para congregar personas que pudieran sentirse unidas en la idea de una transversalidad eh, relacionada con la transformación y el desarrollo, así como la reeducación del ser humano, pues a nivel nacional y a nivel de habla hispana, sobre todo.
Y cuando pensé en eso, pues pensé sobre todo en los medios técnicos, en la plataforma. Adquirí una plataforma que me alquilaron en Brasil. Convoqué amigos, reuní hojas de vida de cada uno de ellos. A cada uno de ellos le dije, su nombre se potencia si aparece al lado de los nombres de estas otras personas. O sea, usted tiene mejor imagen pública si aparece junto a personas que tienen una buena imagen pública profesional. Por lo tanto, nos conviene a todos cohesionarnos. Casi les pongo el ejemplo de los palillitos que usted coge todos juntos y son irrompibles cuando los coge todos juntos, en cambio uno por uno pues los va quebrando. Casi les pongo el ejemplo como con la intención de que hiciéramos conciencia colectiva. Muy ingenuamente lo hice pensando que porque yo acababa de salir de un congreso de personas afines al pensamiento de Ken Wilber, ya todos estábamos en la etapa, ya todos vivíamos desde la gramática oculta del desarrollo a la que se llama gramática integral, y no era así. Detecté más bien que nuestro nivel de desarrollo en general era un nivel de desarrollo naranja. Naranja en la medida en que cada integralista que salió de ese congreso pues salió pensando en crear un proyecto individual, es decir, cómo voy a enriquecer con esto mi consultorio, con esto cómo voy a enriquecer mis talleres, cómo con esto yo me voy a convertir en la primera figura del integralismo en Colombia o en Medellín o donde fuera, cómo voy a vender más talleres con estas ideas integralistas para poder sacar adelante mi marca personal, mi emprendimiento individual. Y emprendimientos integralistas individuales hay muchos y muy buenos. Por ejemplo, pues sí, yo noto, no, mejor no menciono nombres, pero claro, hay muchas personas que han sacado adelante su propio proyecto individual de venta de talleres, de venta de clases, de venta de cursos, de venta de ofertas integralistas para mejorar la sociedad. Y ahí me di cuenta de que esa dimensión de la colaboración pues no existía. En realidad, más o menos, todo el mundo estuvo muy entusiasta porque todo el mundo dijo, este señor lo va a hacer todo. Y este señor pues no lo iba a hacer todo porque este señor no es gerente, no es administrador educativo, no es especialista en marketing digital. Y este señor solo era un filósofo idealista que tenía ganas de creer en el integralismo y de lanzar su última aventura mesiánica. Entonces creo que fue mi última ilusión mesiánica, porque yo he tenido varias y yo he tenido, me encantan las ilusiones mesiánicas. Entonces pertenecí a una escuela oriental de meditación a la que todavía le tengo un gran cariño, de la que luego me independicé, que tenía una idea de el mundo va a cambiar muy pronto porque todos nos vamos a poner a meditar y cuando haya suficiente gente meditando el mundo cambiará. Y es una idea muy bonita y tiene un valor, en efecto. Creo que hay mucha gente que cuando haya más gente en el mundo meditando, pues el mundo cambiará, sí lo creo, pero pues tardé unos 10 años en darme cuenta de que sentándonos a meditar el 1% de la población de una ciudad, si bien puede ser que baje la criminalidad y el nivel de accidentes estadísticamente cuando eso ocurre en una ciudad, sin embargo eso solamente pues es una fracción de las intervenciones que hay que hacer en una sociedad para tener un mundo mejor. Y también creí no sé si ustedes algunas creyeron en la profecía maya, pero yo pensé que en el 2013 ya nos iba a descender ya iba a caer el cielo a la tierra, ¿no? Ya iba a descender el cielo a la tierra, como decía mi mismo maestro de meditación. Y luego entonces, pues he ido descubriendo diferentes formas de no querer renunciar yo a salir de este mundo, dejándolo un poco mejor de lo que lo encontré, que creo que es lo que en el fondo rescato de mi propio gusto por el mesianismo y qué es lo que está detrás muchísimo, por supuesto, de la política y de la espiritualidad. A veces me pregunto por qué se parecen tanto la política y la religión. Por supuesto, la espiritualidad es mucho más que la religión, pero
las religiones se parecen a la política. Y es que en el fondo un profeta político pues promete una tierra prometida. Y un Moisés, pues, ¿no? Promete una tierra prometida. Y la religión promete un mundo diferente, ya sea después de esta vida o ya sea en esta, pero la religión promete, vende esperanza y la política vende esperanza. Los grandes vendedores de esperanza creo que son los políticos y los religiosos. Y por lo tanto es donde, en esas esferas de la sociedad, donde más mesianismo se da. El arte no, el arte eleva, pero el arte muestra la sombra, el arte muestra la tragedia, el arte muestra la dificultad, el dolor. El arte no ha jugado tanto a la venta de esperanza. El arte ha vendido la ilusión del éxtasis, la ilusión de lo sublime, la ilusión de lo sublime y en otros casos pues no ha vendido la ilusión de lo sublime, sino el horror de lo real. Y ahí tenemos todas las escuelas del arte. Entonces, volviendo a pensar en esto, en el asunto de la curaduría de lo humano, que me encanta ese concepto. Vaya labor que viene siendo esta de hacer una curaduría de lo humano. Si ya es difícil hacer una curaduría de lo más selecto, claro que en una curaduría pues uno busca lo más selecto, ¿no? Lo más representativo de un artista. Entonces el curador va a su casa y lo conoce y entra a su taller y mira qué obras tiene y hace algunas observaciones y desde cierta distancia le ayuda al artista a descubrir él mismo quién es él y le propone unas obras para mostrar en una galería. Una curaduría de lo humano, imagínate, estamos hablando de palabras mayores, una curaduría de lo humano. ¿Qué hay en Colombia? ¿Qué actividades y qué personas hay en Colombia y qué comunidades hay en Colombia que, que, que necesiten relacionarse unas con otras y que necesiten visibilizarse las unas a las otras para encontrarse en la fuerza que da la constitución de unos colectivos de esas personas y de esas comunidades? ¿Cómo poner en relación a esas personas y a esos colectivos y a esos proyectos que ya están marchando en distintas áreas de la reeducación y de la transformación del ser humano? Y cómo convertir eso en una silenciosa revolución del nivel intermedio, decías, Andrés, decías de la Sí, de lo meso, meso. ¿no? De lo meso, ¿no? Mm. Lo que no está ni en la educación formal, ni tampoco está, bueno, ahorita tal vez nos ayudas a definir lo meso. ¿Cómo hacer esa reunión y cómo darle cuerpo a esa cocción de esas sinergias sociales, afectivas, existenciales, y hacerlo de tal manera que cada comunidad, cada persona que forme parte de ese colectivo entre en acción sintiendo que aporta al colectivo, pero al mismo tiempo que recibe de él? Y ahí es muy importante, como en una mesa de negociaciones, la declaración de intenciones, ¿no? Mm. La declaración que es un poquito difícil porque uno tiene que empelotarse cuando declara sus intenciones. Entonces, generalmente, si tú reúnes a un grupo de hipócritas, pues todos dicen, no, yo no tengo ninguna interés personal, yo aquí estoy por colaborar. Pero por supuesto, todos tenemos todos los niveles y todos querríamos que se nutra de alguna manera nuestra vida laboral, profesional, nuestra imagen pública, nuestros bolsillos, formando parte de un colectivo, y así pensarán con seguridad las comunidades que quieran unirse y las personas a las que nosotros junto con Andrés queramos reunir, queramos que se conozcan, queramos que hagan tejido entre ellos.
Entonces, ahí entra el tema de, bueno, tú estás sentado en esta mesa, James y Fernando y Andrés, ¿no? Y estamos sentados en la mesa, entonces pongamos las cartas sobre la mesa amorosamente y digamos, bueno, yo como que quisiera recibir de un colectivo que yo ayude a organizar, y en qué creo cuál creo que es mi fortaleza para aportarle a este colectivo. Son básicamente dos temas de conversación. ¿Qué creo yo que puedo aportarle a este colectivo? ¿Cuál es mi fuerte? ¿Cuál es mi fuerte? O sea, ¿qué es lo mejor que yo puedo aportar en este colectivo? Y por otro lado, ¿qué esperaría como mínimo para mantenerme en este colectivo motivado por seguir perteneciendo a él? Entonces, esa sentada, esa conversación, pues de pronto requeriría, por ejemplo, monólogos más corticos de parte de uno de nosotros, monólogos de 5 minutos con, con moderador, para que hubiera un poquito más de interacción, o requeriría la pregunta propia, que no sé si nos hemos hecho, y es qué deseo encontrar aquí, qué deseo aportar aquí y qué deseo recibir aquí. ¿Cómo, cómo siento cómo enriquezco mi propia identidad en este colectivo? Creo que eso sería lo que tendríamos que hacer para iniciar redes de colaboración, sea como sea que las concibamos o que las diseñemos. Si vamos a crear redes de colaboración online o redes de conversación online, pues cómo nos vamos a multiplicar cada uno de nosotros como coordinador de una red de conversatorios con otras personas, cómo reunimos la información que en esos conversatorios vayan surgiendo para ponerlas en común en este conversatorio que tenemos nosotros, qué podemos ir, de qué modo podemos ir extrayendo el jugo en esa curaduría de lo humano, que nos vaya indicando qué tipo de acciones sociales, comunitarias, transformativas, educativas se pueden hacer, dónde están las fortalezas profesionales y de cada uno y las habilidades que son las fortalezas de cada uno para que hagamos un equipo en el que sobre todo no ocurra lo que me ha ocurrido cada vez que he querido formar parte de una acción mesiánica. O sea, ¿para qué es que soy yo lo mejor? ¿No? ¿Dónde encuentro a una persona que potencie eso que yo tengo que reconocer que no soy tan bueno en eso? Gerenciar un proyecto de estos, publicitar un proyecto de estos, ponerle difusión digital a un proyecto de estos, crear foros presenciales de encuentros de personas que sean afines con estas ideas de estos conversatorios, y poner a ejecutores a trabajar. ¿Dónde están los ejecutores? ¿No? Nosotros aquí somos bastante concebidores, no sé qué tan ejecutores somos, ¿no? De pronto tenemos qué debilidades tenemos como equipo. Tal vez somos eruditos, profesores, académicos, diagnosticadores, pero ¿dónde está? ¿Cómo hacemos un equipo de gente ejecutora, muy ejecutora? ¿Cómo nos hacemos, cómo nos extendemos hacia las personas, hacia personas más jóvenes que nosotros? ¿Cómo nos extendemos ahí y cómo nos integramos a ellos? Porque estas fuerzas de cambio, pues claramente, y creo que lo indica mucho también lo que ocurrió a nivel político en Colombia en el 2022, estas fuerzas transformativas están en buena parte en personas que tienen el empuje y la capacidad de creer que la sociedad diferente ya puede llegar, y ese empuje viene mucho desde lo adolescencial, ¿no? O sea, uno es mesiánico más o menos desde los 15 hasta los 35. A mí
como yo soy acuariano, así como muy adolescencial, se me extendió hasta hace 2 años lo mesiánico, pero lo normal es que uno quiera transformar un mundo entre los 15 y los 35, cuando ya tuvo sus hijos y ya vio que tiene que pagar la universidad, pues uno deja el mesianismo para dedicarse a sus proyectos personales productivos con tal de poder pagar la matrícula del hijo, así haya que adaptarse al sistema social en el que no hago lo que quiero, ni me dedico a lo que más amo, ni estoy trabajando en lo que más creo, sino en lo que toca para poder recibir la mayor cantidad de remuneración económica posible de la sociedad en la que realmente vivo. Pero ahí hay un potencial enorme de trabajo, de ejecución, de creación de redes en personas que tienen mucha vitalidad y muchas ganas de ver un cambio ya, que son las personas que están probablemente moviendo desde abajo esos aires de cambio que estamos viviendo en Colombia. Entonces, por ahí he votado varias directas e indirectas, entonces quiero saber cómo les llegan. Sí, yo lo que veo es, yo no tengo un espíritu mesiánico, pero sí tengo mucho como entusiasmo de fortalecer algo que tenga un sentido para mí, digámoslo. Yo puedo seguir haciendo, mira, yo disfruto mucho tocar guitarra, ir al campo, tengo una pareja estable, disfruto mucho la vida, la amistad, los encuentros. Y podría seguir haciendo eso toda la vida, ¿cierto? Me gusta el vino, me gustan las flores, me gusta sembrar. Eso sonó como una canción, ¿verdad? Me gusta el vino. Pero todo eso, pero la invitación a poder hacer algo colectivamente más rico es porque siento que, primero que estamos en el momento adecuado para hacerlo, ya no con un afán mesiánico de salvar ni el mundo ni la sociedad, solo porque es algo que tiene sentido para nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar, ser autodidacta, pero como por ejemplo crear un grupo de estudio donde ya no sea yo solo estudiando con otros, sino como también de estar haciendo las cosas que nos gustan en una red más amplia de personas que estén en otros territorios. Me parece muy interesante ese concepto de bioregión también. Mentes afines, creadores de sentido, intelectuales, artistas, una gente muy diversa, poetas de sistemas, gente que tiene como diferentes entradas al mundo, pero que se conecten en una, a mí me parece muy chévere lo que dijo James de la sinfonía, de las metáforas musicales, hacer como una democracia más musical, mucho más el jam session, que funcione de una manera así como con la improvisación, pero siempre, sería interesante también como con una estructura. Por eso yo les planteaba a ustedes una estructura que es la que a mí me parece como orientadora de una red más amplia que permita seguir haciendo lo que hacemos, pero con un despliegue un poquito mayor. Por ejemplo, Fernando escribe libros, ¿cierto? A muchos de acá nos gusta escribir también, nos gusta pensar. Me parece que construir una comunidad en torno a esas actividades que más nos gustan hacer, que las hacemos, páguenos o no haya plata, eso por ahí es un buen inicio, ¿cierto? Porque es lo que hacemos con todo el corazón. Pero ese grupo que hace esas cosas, pues puede movilizar otras cosas, no solamente talleres. A mí me parece que, por eso me parece muy importante también que la especulación sobre la nueva institucionalidad no es algo para salvar el mundo, sino como sí, para tener un propósito de vida más sostenible y más enriquecido con nosotros, que nos permita seguir haciendo, pero con mayor amplitud, como en un esfuerzo. A mí sí me parece muy importante, y leyendo un poco a Zachary, lo de la imaginación social y la imaginación moral, y en un tiempo donde él habla de la educación entre mundos, mundo que está colapsando, y creo que la educación es un esfuerzo muy autopoético de construcción de nuevos mundos, de nuevas historias, de nuevas prácticas, de nuevas iniciativas, de empezar a revalorar, digámoslo, otras formas de aparecer en la esfera pública. Me parece muy importante en un tiempo donde esos relatos de humanidad más ricos podemos empezarlos a articular, independientemente de que no seamos como afines a todos, pero hay como voces y semillas de humanidad en las personas que pueden empezar a crear una red y en esa red distribuir más las responsabilidades, porque es una de las cosas cuando uno arma un grupo
tan pequeño, pues queda más difícil cuando, es más fácil cuando hay un grupo más grande de personas donde uno puede reunirse periódicamente, aprender unos de otros, ¿cierto? Establecer unas especies de temas que sean centrales del interés para el estudio, para la profundización, para generar un conocimiento amplio sobre esos temas, pero también ir publicando algunas cosas, empezar a tener una presencia más como en el espacio social y público, también como referente para en ese sí sentido mesiánico, de inspiración para las personas que vienen a ver. Yo me formé con personas que abrieron espacios para los jóvenes. Parece también algo muy bonito uno también empezar a abrir espacios para las personas que vienen ahí en ese crecimiento, que puedan empezar a tener espacios de más libertad de pensamiento. Yo me formé mucho en espacios donde la libertad de pensamiento era como algo muy, pero fundado por personas que abrieron espacios para que esa libertad. Entonces yo creo que ahorita con las tecnologías podemos como ser fuente para eso, no sé, tengo como esa esperanza. Veo y he empezado a seguir algunas experiencias en el mundo que me parecen interesantes, como la Liminal Web, por ejemplo, Rebel Wisdom, como unos espacios digitales de conversaciones, de pop-up school, de Stoa. Son unas personas como que se sientan a hablar, pero como que ya uno siente que no lo hacen solamente desde un paradigma solamente posmoderno, sino que también introducen mucho contenidos digitales como de personas como que tienen como dentro de sí también prácticas espirituales, pero también tienen como ese reposo también de incluir a hablar de ¿Me maneras más las serenas repites sobre que los las temas. estoy googleando aquí para luego investigarlas? Liminal Web, ya escribí. Liminal Web, Rebel Wisdom, de Rebel Wisdom. Stoa. Ayer hablamos también del Stoa con Fernando. No sabía que Stoa estaba relacionado con eso. Hay un grupo que se llama Stoa. También como es, creo que tiene que ver con los estoicos, ¿no, Fernando? No me acuerdo. Bueno, ¿Solo Exactamente. con ese o con Con, la E también? son como con los los nuevos estoicos. estoicos. Son las columnatas en el claustro público, ¿no? Está la gente de En el ágora, realmente se diría en griego. Ágora. Está también la gente de los metamodernos, que creo que también es una línea pues que están apareciendo como lentamente también en lo que es Berlín, Suecia, los países nórdicos. Y veo que en las comunidades hispanas, pues yo no conozco muchos espacios así. Creo que están como por nacer. Entonces yo creo que también podemos también como sembrar también una comunidad de pensamiento, de libre pensamiento en la comunidad hispana, empezando como a de pronto invitar, a hacer como foros, a hacer las cosas que nos gustan. Es que yo creo que tenemos, es como, yo entiendo mucho, Fernando, es ahí, apelar a esas cosas que realmente hacemos muy naturalmente, pero que las podemos escalar y hacer con otras personas. A mí, por ejemplo, de este proyecto, mucha gente me está diciendo, convierte eso en unos podcasts porque eso que estás haciendo es más chévere escucharlo que verlo. Entonces me parece que los podcasts funcionan más que ver a una persona 1 hora, 2 horas hablando. La gente me dice, yo estaba en el carro escuchando tus programas y están muy buenos, pero vas a un canal en Spotify de los podcasts, cosas como esas, que a uno no se le ocurren, pero las personas como que le van dando a uno pistas de cómo poder llevar esos contenidos, algunos gratuitos y me parece que algunos cobrando. Yo creo que una de las cosas que se hablaban mucho cuando estábamos en el año 2000 de Creative Commons, la cultura libre, la cultura de abrir los contenidos y de no del copyright, sino del compartir libremente. Yo creo que eso no siguió mucho prosperando porque también se dieron cuenta de que el artista o el productor de contenidos tiene que también comer, pagar servicios y hacer unas cosas. Y claro, es bonito regalar contenido, pero también es importante que esas personas pues pagan un internet, ¿cierto? Pagan unos servicios, unos prediales. Y yo creo que esas licencias deberían también contemplar también pues mayores apoyos a los creadores de esas cosas, porque pues esa gente se goza mucho creando esos contenidos, haciendo la charla, los debates, pero también es bueno también generar una retribución de esas cosas también monetario. Pues yo por eso parece que la movilización también es como construir un ecosistema cultural de contenidos, de personas, pero eso sí requiere un equipo base que esté como interesada como en hacerlo, que se reúna periódicamente y que vaya planteando como unas ideas que les interesaría prototipar. Por ejemplo, con James habíamos hablado
que a partir de esta experiencia de objetivos de desarrollo interior, sería interesante también como que después de hacer toda esta entrega, más de 15, 17, 20 capítulos que venimos haciendo, pues poder también crear algo con eso, algo diferente al contenido libre, sino como a crear, a ir como tejiendo como una abejita, pues más panales en otras partes. Bueno. A ver, a mí, yo ya perdí mucho el sentido de lo mesiánico, Ferdinando, a pesar de que yo soy acuariano. Yo también. Yo he aterrizado en ese sentido, y los acuarianos estamos muy acostumbrados a estar viviendo o en el mundo de protozoarios o en el mundo de 10.001, una odisea en el espacio. O sea que un acuariano estaríamos ahorita en el receptor de Webb. ¿Cómo es que se llama el último receptor? Sí, yo estaría ahí, pero también me tranquilicé muchísimo, ¿no? Ahora yo entiendo a Fernando, la diferencia de Fernando con Ken Wilber es que Ken Wilber también ha escrito 30 libros, pero cada libro de Wilber pesa 5 kilos y el de Fernando pesa medio kilo. Entonces, tenemos esa desmesura también, pero yo hoy, por ejemplo, digo, mi oficio es vivir, nada más, o sea, vivir. Yo estuve en ese congreso de los integralistas iberoamericanos, pero yo salí sin ningún proyecto, yo no tenía ninguna idea de hacer nada. O sea, más bien de el dolce fare niente, como dicen los italianos, ¿no? El dulce hacer nada. Y cuando yo digo nada, tiene un significado profundo de la vacuidad en ese sentido, ¿sí? O en el diagogos griego, como el diálogo griego traducido a un buen español sería como el ocio elegante o el reposo distinguido. Yo creo que ese también es una actitud. Y para mí tendrían que cantarnos mejores canciones para poder creer en esos redentores. Los discípulos deberán además parecer más redimidos, ¿no? Yo creo que ahí habría que hacer algo en ese sentido. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, tal vez ustedes pueden recordar el automático, ese café que existía en la historia sí, de la primera mitad del siglo XX, donde se reunía el poeta León de Grave iba Marcos Pina, el primer pintor abstracto colombiano, iba el maestro arquitecto, digamos, Camargo, Hernando Camargo, y iban grandes escritores y se reunían y ellos eran en unas conversaciones permanentes todos los días, si era factible. Y usted sabe que León de Grave tenía una profesión de contador, no sé si ustedes recuerdan eso, tal vez una de las profesiones más áridas que pueden existir. Yo también diría que eso debe ser árido y yo he tenido que hacer cuentas por mi profesión, pero eso es de lo árido que hay en el mundo, ¿no? Pero León de Grave era capaz de cambiar el canal cuando él salía de su oficina como contador y él además era juiciosísimo. Uno diría, pero es que el poeta de León de Grave debía ser un anarco y un caos, ¿no? Y olvídese, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde y era muy ordenado en eso, pero después de las 5 de la tarde era el espacio de la libertad, el espacio de la poesía, el espacio de la visión poética del mundo. Y eran esas grandes conversaciones, obviamente, alrededor de brandy y algunas, digamos, bebidas espirituosas, y eran unas grandes conversaciones con cigarrillo, en fin. Y eso es memorable. Digamos que si usted hoy lee la historia de Bogotá, de esos periodos, de esos grupos culturales, pues recuerdan muchísimo el automático en todos los desplazamientos que tuvo, porque el automático tuvo diversos desplazamientos y estaban asociados a estos personajes y algunas pocas librerías, ¿no? Y no era la carreta del siglo XIX cuando llegó el francés a Colombia y encontró la gruta simbólica y fue capaz de decir que Bogotá era la Atenas suramericana, ¿verdad? Eso sí que era completamente desbordado, en semejante nivel tan medieval de la República. Nosotros estábamos por allá perdidos en un mundo medieval. Tanto que los historiadores del siglo XX le decían que no era
la Atenas suramericana, sino apenas suramericana, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de experiencias de estar compartiendo, a mí me parece muy saludable. Yo tampoco es necesario los 5 minutos ni hacer la síntesis, porque sería, no sé si yo saldría corriendo de esta reunión. Entonces, eso es lo que me parece que podría, digamos, capitalizar, compartir esas experiencias de la vida. Es que nosotros ya tenemos como cierto kilometraje para ir compartiendo las experiencias de la vida y irlas compartiendo con las nuevas generaciones. Yo estoy de acuerdo en que hay que pasarle la antorcha a las nuevas generaciones. Lo que pasa es que Andrés y James son muy jóvenes y tal vez Fernando todavía, yo llevo como 15 años, entonces todavía tienen propósitos y tienen tareas, ¿no? Yo ya las perdí, yo ya, más allá de hacer la digestión y consentir a mis glúcidos y lípidos y todas esas cosas, tengo es como el placer del texto, el placer de compartir, el asombrarme todavía con una buena obra de arte, con una buena obra musical, con un atardecer, cosas así sin propósito, ¿no? Y yo a veces me veo sentado como mirando el horizonte, ya no fumo porque yo dejé de fumar, pero yo digo, ¿para qué más, no? ¿Para qué más? Ese podría ser el título de mi memoria. ¿Para qué más? Entonces, digamos que no es que esté aquí ya parado sin ningún mapa. No, sí tengo mis mapas, ¿no? Yo comparto esos mapas budistas, esos mapas integrales, comparto mis grandes cagadas, porque yo he tenido mis aciertos en eso, cagadas en excelencia, o sea, así como maestría en la gran cagada que he hecho en el mundo, pero también grandes maestros de aprendizaje que me enseñaron muchísimas cosas. Y eso es necesario traducírselo a la gente también, o sea, que hay esa posibilidad del automático, donde, claro, habrá gente que del automático puede sacar instituciones y crear libros y hacer memorabilia alrededor de eso, ¿no? Y rescatar la nostalgia de estar ahí compartiendo con seres humanos de gran grandeza. En estos días que he oído a Patricia Ariza, la nueva ministra de la Cultura, ha sido fantástico porque he vuelto a rescatar ella era nadaísta y he vuelto a oír yo los nadaístas en ciertos ámbitos culturales degradaban a los nadaístas como un arte menor de la poética, ¿no? Y me encantó ver a una persona como Patricia Ariza, que cuando uno ya la ve, que ha transitado la vida de la cultura, tiene 78 años más o menos, entonces, y yo uno lo oía hablar, es la vida. Incluso ella no era solo compartía las noches y los días con los nadaístas, sino que fue mujer amante de Gonzalo Arango y amante de Santiago García. Era como más o menos Lobo Andrea Salomé en Europa o Alma Mahler. Yo no sé si ustedes conocen la biografía de Alma Mahler. Alma Mahler se casó con Gustav Mahler, el gran director y compositor austriaco, pero previamente había sido amante de Gustav Klimt, una de las cumbres de la pintura austríaca moderna, y luego fue amante de otro de los grandes poetas, de los grandes pintores, que hizo la novia del viento, le hizo hacer una obra de pintura que se llama la novia del viento, y la gente decía que este pintor era tan sensible que le salían, así como estos personajes místicos, que le salía sangre en las yemas de los dedos. Este personaje era de tal nivel de sensibilidad que le salía sangre en la yema de los dedos. También se casó con uno de los más grandes arquitectos del siglo XX, que es Walter Gropius. Y luego, para terminar, simplemente era la amante de Werfel, uno de los grandes poetas alemanes. O sea, ella no era solamente la vida cultural alrededor, sino que fue amante. O sea, tuvieron intercambios de flujos, intercambios de energía, era una maravilla, o sea que eso, y así era Patricia Ariza. Entonces, cuando Patricia Ariza estaba comentando eso, yo decía, esto es una alegría enorme de alguien que pueda decir eso, y no solo de lectura, sino que ella hace su propia
el escrito en el cuerpo de ella, ¿no? Está escrito en su cuerpo, está escrito en su cuerpo, como en el libro de japonés que se llama Escrito en el cuerpo. La almohada, se me olvidó el nombre con precisión, que Peter Greenaway hace la película Escrito en el cuerpo. Ella tiene esa escritura labrada en ese cuerpo, está grabada en ese cuerpo y lo puede transmitir de esa manera. Entonces, eso es necesario. Es como cuando yo ya sería como para la reunión el círculo de ancianos en una tribu, ¿no? Y un poco para estar sentado allá fumando mi tabaco y contando historias. Eso es. Entonces yo creo que también esos personajes van a estar gravitando a medida que vayamos avanzando. Y yo me sentaría a esperarlos a ustedes, digamos, dentro de unos 30 años, que ya más o menos tengan la edad que yo tengo hoy, ¿no? Entonces, puede Yo vi aparecer. crecer un proyecto, a un ritmo muy natural, eh, que fue el proyecto de la creación de los talleres de creación literaria de Isaías Peña. Estoy hablando de que hace, digamos, 30 años o no más, 35 años, eh, no había talleres de creación literaria en Bogotá, era algo sumamente raro, había habido uno o dos talleres con uno o dos poetas por ahí, pero nadie le había metido la muela al tema de la creación literaria, porque en esa época lo que había era formación de críticos literarios y de estudiosos de la literatura. Pero la creación literaria era una desconocida y era una desarrapada en el mundo académico. Nadie pensaba que deberían existir escuelas de formación de escritores, así como existían escuelas de formación de artistas o de pintores o de músicos. Y una persona muy insistente y muy terca y muy constante y muy segura de sí misma, que es Isaías Peña, se fue y le propuso en la Universidad Central al rector que hicieran un taller gratuito de creación literaria. Y el rector dijo, bueno, está bien, y empezaron a hacer ese taller. Yo estuve en el segundo o tercer taller que hizo Isaías Peña. Era un taller de un año. Y ese taller, alrededor de ese taller surgieron cosas. Por ejemplo, surgió, Isaías fue como seleccionando personas afines y los más empeñados en ser escritores. Y al cabo de unos 3, 4 añitos nos propuso a varios que hiciéramos la Fundación Alejo Carpentier. Y esa fundación dio conferencias, sobre todo a nivel Colombia, de difusión de la obra de Alejo Carpentier y del pensamiento latinoamericano. Yo disfruté mucho dando conferencias con ellos. Y luego la cosa continuó dándose, y entonces empezaron a trabajar mucho en talleres literarios, produjeron algunos textos, una revista que tenía mucho que ver con eso, hojas universitarias tenía mucho que ver con eso. Y de ahí fue creciendo la cosa. Luego, ya en los últimos, digamos, yo no me sé la cronología, pero digamos que eso tardó 15 o 20 años en irse consolidando más, y finalmente ya sacaron el pregrado en creación literaria y luego la maestría en creación literaria. Antes de todo eso se había producido una institucionalización también de los talleres en forma de un diplomado en creación literaria, y hoy en día ya están pensando en el doctorado en creación literaria y se convirtieron en uno de los programas bandera de la Universidad Central. Y hoy en día, digamos, cuando se habla del ambiente literario en Bogotá y en Colombia, nadie desconoce la temática. Entonces, digamos, ese fue un ritmo natural, ¿no? O sea, tomó 30, 40 años de conversaciones, de amistades, de charlas en cafés, de, de reuniones como las del automático. O sea, eso hubiera podido surgir del automático, del bar, del sitio este del que nos está hablando Fernando. Hubiera podido surgir del automático, no surgió del automático, pero surgió así. Amigos que se reunieron, que conversaron, que persistieron, y sobre todo una figura obsesionada. ¿Sí? En estas cosas siempre es muy importante que haya una continuidad de trabajo y una figura obsesionada
terca que esté sosteniendo como columna vertebral los procesos. Puede que eso nos esté dando un indicador de confianza y de esperanza en que vamos a colaborar lo suficiente como para vernos concretados en el debido momento y al ritmo al que tenga que ocurrir. Interesante. Yo recuerdo que alrededor del automático, por ejemplo, Hernando Camargo fue recopilando muchísimas de los manuscritos que hacía León de Grey en esos trances místicos, en esos trances espirituales o en esos trances estéticos cuando le llegaban y los escribía, y él los iba acumulando con un desorden impresionante. Y este caballero, Hernando Camargo, que además era arquitecto, no era poeta, él lo fue acumulando, y con base en lo que acumuló y organizó Hernando Quijano, los de Grey hicieron para Procultura los primeros mamotretos, porque los libros de él se llaman mamotretos. Mamotreto 1, Mamotreto 2, Mamotreto 3, Mamotreto 4, y se pudieron construir los mamotretos de la obra de León de Grey. Incluso Hernando Camargo sintetizó en un libro las traducciones que se hicieron a otros idiomas, un libro que yo lo tengo, un libro recopilado por él fue el editor de ese libro, y entonces salían una cantidad de opciones de esas reuniones. Interesante, ese es uno de los mamotretos, ¿o ese es de obras completas? Y son obras completas. Sí, entonces hay una serie de mamotretos. Este me suena como a los de Monterroso, que escribía obras completas por ahora. Y era un bonito. Entonces, se le deben a esos grupos, por ejemplo, que estaban ahí compartiendo la actividad de ellos y el saber de ellos. Por ejemplo, Luis Anegalio compartía el automático. Luis Anegalio era un pintor comunista que, si ustedes miran la obra de Luis Anegalio, diría, oigan, ¿y estos Fernando Boteros qué hacen aquí? Pues eran sino que él murió muy joven porque lo asesinaron. Pero usted ve la obra inicial de Fernando Botero casi que transcrita de las obras de Luis Anegalio. Esos personajes ustedes los pueden sintetizar ahí y los pueden encontrar. Y se produjeron algunos efectos, ¿no? Se produjeron efectos, así como dice Fernando Baena, alguno produjo doctorados y libros, debieron salir libros y cuentística de esos talleres, ¿no? ¿Cómo vamos? Vamos ¿Ya ya como cerrando, cerrando, o qué? redondeando, no sé con qué nos vamos. ¿Mm? Pues bueno, yo ahí para empezar a redondear, Sí, o redondeemos. irredondeable. Pues miro que, bueno, estaba pensando en lo de la movilización social en relación a muchas cosas, ¿no? Que se han dicho. Por ejemplo, la movilización social hacia la vacuidad y la movilización social también como hacia unos aspectos, pues, sociales y ecológicos. Bueno, tantas movilizaciones sociales. También la idea de que la movilización social ya está, ya empezó, o ya empezó a visibilizarse. Entonces también la pregunta, pues entonces, ¿cómo nos movilizamos dentro de esa movilización social? El movimiento mismo como un concepto que es un concepto muy contemporáneo también desde la física, ¿cierto? Así que podríamos decir que todo está en movimiento, que no hay nada quieto, que todo es un evento, un suceso que se despliega y que por tanto es movimiento. La movilización social y lo digital, eh, la movilización social y el emprendimiento, porque pareciera también pues que pareciera que el emprendimiento está ahí muy presente. Entonces también pienso en ese desarrollo del capitalismo del que nos habla Petro, y de ese desarrollo del capitalismo saltar al nadaísmo.
Entonces, pues es como les digo, una cocina internacional bastante interesante que está llena de muchas contradicciones y está llena de muchas paradojas y bueno, y por eso debe dar unos sabores que implican precisamente como unas nuevas descripciones. Lo más interesante de todo esto, no sé, es cómo es el origen en términos de un solo origen o la raíz, en términos de una sola raíz, se van dificultando tanto. Ahorita pues ya tenemos nuevos enfoques históricos que nos hablan de um, comunicaciones interculturales pues en otras direcciones, como esto del sur y lo que plantea Enrique Dussel, por ejemplo, también como parte de la historia de las Filipinas y de, y de, del Amazonas y bueno, y de estos rasgos asiáticos que tenemos emparentados con los indígenas acá y los ancestros allá. Me pregunto también ese asunto de lo que muchos se preguntan a veces en la publicidad y es esto de qué es lo que hace viral un video o qué es lo que hace que una cuestión escale. Ahora, también cuando pensamos en escalar, escalar qué y escalar hasta dónde. Eh, y entonces, bueno, todo eso empieza a ser un conjunto bien interesante de elementos que empiezan de pronto también a generar una sinestesia o es necesario empezar a generar como una sinestesia, como una percepción más imaginativa, una percepción más cruzada, que haga que las palabras también nos huelan y que los olores también los podamos ver en términos de colores o que podamos sentir texturas respecto a esta combinación, porque creo yo que no es como para, no, o sea, la complejidad es tan amplia, los elementos que empiezan a introducirse son tantos en el tejido, pues que no es muy divertido decir, ah, sí, tiene hilos rojos y tiene hilos verdes y tiene hilos amarillos, sino que es más interesante tratar de captar como en ese holismo como esa totalidad de la experiencia que pueda tener todas estas recombinaciones de miles de años y ahorita con la internet, la recombinación de los símbolos y la recombinación de las ideas, creo yo que andan a un ritmo que implica una sensibilidad de otro tipo, una sensibilidad que ya no es capaz de disfrutar esto con demasiada estrechez mental o psicorrigidez para poder abrirse como a todas esas combinaciones sin estar buscando como una coherencia, mmm, no sé qué tipo de coherencia como instrumental o técnica, ¿no? Bueno, ahí hay una reflexión muy interesante también que daba Augusto Guarín, un filósofo de Manizales hace mucho tiempo, y era esa relación entre pensar y hacer, o entre voluntad sí, o sea, y pensamiento, o entre palabras y cosas, ese abismo que hay ahí como entre imaginar y realizar, eh, y esa obsesión que hay también por el hecho de que entonces lo que se imagine se realice, lo cual no es bueno, obviamente no es bueno hacer todo lo que se piensa, ni pensar todo lo que se hace. Bueno, habrá gente que dice que es bueno pensar todo lo que se hace, pero eso no existe. Eh, la voluntad es ciega, o sea, la voluntad, porque me llama mucho la atención, estaba pensando eso en estos días, era qué es lo que en últimas capta la voluntad. Sí, a veces la voluntad se deja captar por los pensamientos, se deja captar por las metas, se deja captar por la identidad, ¿cierto? Pero a veces también se deja captar por lo que Fernando Espina a veces creo que plantea mucho y después esos destellos vitales de la realidad que puede ser una bella mujer que vemos tomando el sol o disfrutando de un helado, bueno, o un perrito o jugando, etcétera. Y la voluntad se va allí, ¿cierto? De hecho, esto de la movilización social también tiene que ver mucho, creo yo, con la captación de la atención, que hoy es el gran negocio de las redes, ¿no? Y es esta idea de poder ofrecernos una carta de opciones en Internet que nos mantengan en Internet muchas horas y al mismo tiempo pues puedan saber mucho más de nosotros en medio de esa interacción.
Entonces también allí hay una movilización y es la movilización de la atención, hacia dónde dirigimos la atención y cómo podemos crear espacios de resistencia ante la manipulación de la atención, aunque pues habrá gente como uno de los personajes de Matrix que pueda decir que no, pues a él le parece, a él no le parece mal estar manipulado, como también lo dicen los habitantes de estos países asiáticos donde hay tanto control y pues entrevistan obviamente pues a los que están con el cerebro lavado, porque el lavado de cerebro pues ha vuelto, ¿no? Ahorita más con las inteligencias artificiales y porque sabemos que hay países donde el lavado de cerebro está ahorita en relación a un concepto que parece ser el concepto pues también como un concepto muy fuerte y muy importante que es el concepto del diseño. Entonces ahorita podemos diseñar el lavado cerebral. Y detrás de eso no hay ninguna moral, no hay, porque científicamente no hemos podido descubrir una moral en ninguna parte. La moral es una ficción, es una historia que nos contamos y que las culturas se cuentan de diferentes maneras a través de diferentes momentos en el tiempo. Entonces no tenemos un norte en el sentido moral, sino que tenemos una pregunta y es... ¿qué lavado de cerebro es el que queremos hacer? Dejaría ahí. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo más o... Sí, yo quería decir una cosita más. Dale. Es que no te lo he dicho, pero yo aprecio mucho yo aprecio mucho las cualidades que has mostrado a todo lo largo de estos videos y de este trabajo que se está emprendiendo. Y nada, pues simplemente quiero decirte que admiro y valoro mucho el trabajo de construcción, de diseño, la paciencia, la concepción, la recolección incluso de mucha información que tienes sobre toda la temática que trabajamos. Es decir, lo que quiero decir es que siento gratitud hacia ti, Andrés, porque estás articulando las cosas y te motivo a que sigas haciéndolo con la persistencia que necesitemos tener todos. Indudablemente todos somos columnas y indudablemente pues todos necesitamos ser persistentes en la búsqueda de un sueño, y particularmente me parece muy consistente tu postura en todo esto. Eso era lo que quería decirte. O sea, quería mandarte unos corazoncitos. Gracias. Bueno, qué alegría. Terminamos por hoy. Para la próxima hablaremos, ya entraremos en la fase final de esta serie que tiene que ver con 4 habilidades: coraje, creatividad, optimismo y perseverancia. Y estaremos pues muy gustosos de poder seguir compartiendo con ustedes pues estos encuentros que han estado muy ricos y que ojalá sigan creciendo.